Hola, mi nombre es Mauricio Rojo y esta es la presentación para la reválida de la Cátedra de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2. En esta presentación se van a tratar los temas de ventilación industrial y de protección contra incendios. Dentro de lo que es el tema de ventilación, vamos a estar abordando la diferencia entre los dos tipos de ventilación, qué medición se puede hacer para una situación de escasez de aire en un ambiente y el diseño de una instalación de ventilación localizada a partir de un contaminante elegido. Bueno, la diferencia entre los dos tipos de ventilación es que la ventilación general se refiere al suministro o extracción de aire de la totalidad de la zona, ya sea un local o un edificio, mientras que la ventilación localizada busca eliminar un contaminante en el mismo foco que se genera y así impedir que este contaminante se disperse por todo el local. Para ejemplificar cada uno de estos tipos de ventilación, en el caso de la ventilación general, por ejemplo, podría darse en la nave industrial de una empresa que hace fundición metálica, en donde los trabajadores están expuestos a elevadas temperaturas y el lugar no posee una buena circulación de aire. En el caso de la ventilación localizada, por ejemplo, podría darse en un proceso de producción donde existen distintos puntos de soldadura que necesite el producto y en esta nave se tiene que asegurar no solamente que no se disperse el humo en el local, sino que también este humo no afecte a los operarios. En el punto 2 nos preguntaban qué medición se puede hacer para una situación en la que hay escasez de aire en el ambiente. La medición que se puede hacer es medir los valores del ambiente y contrastarlos con los valores de ventilación mínima en función del número de personas que se establece en la legislación. Para determinar la ventilación mínima se deben tener en cuenta los factores de tipo de actividad, el cubaje por persona y el caudal de aire por persona. Por ejemplo, en el caso de que el trabajador que nos reclama la escasez de aire trabaje en una oficina, la cual sería una actividad sedentaria, haya 4 personas en la oficina y la oficina tenga un volumen de 55 metros cúbicos, que daría alrededor de 14 metros cúbicos por persona, el caudal que se tiene que elegir es el que se requiere para un cubaje de 12 metros cúbicos por persona. ¿Por qué? Porque si se elige el caudal para un cubaje de 15, puede ser que el caudal termine siendo bajo para la oficina y que no exista una buena ventilación a futuro. En el punto 3 nos pedía el diseño de una instalación de ventilación localizada, definir el proceso, el contaminante y calcular la potencia del ventilador requerida para la instalación. Yo elegí una empresa de fabricación de mesas de trabajo metálicas que en el proceso de fabricación existen 3 estaciones de soldadura. En cada estación se aplican distintas cantidades de puntos y cordones de soldadura, por lo que las 3 campanas van a ser diferentes. Bueno, el esquema de la instalación es el siguiente, el que se ve en pantalla, y los datos generales son de las campanas, los tipos de campanas son tipo de cabina, las dimensiones de la campana van a variar según cada estación y las velocidades según el tipo de contaminante requerida son la velocidad de conducto puede ser de 10 a 12,5 metros por segundo, ya que el contaminante es humo de soldadura, y yo adopté 12 metros por segundo para velocidad de conducto. Para lo que es velocidad de captura, lo que se requiere para este contaminante es de 0,5 a 1 metro por segundo, y yo adopté 1 metro por segundo para velocidad de captura. Para empezar a dimensionar la instalación, lo primero que hice fue dimensionar la campana. Le di unas dimensiones de 1,2 metros por 70 centímetros. A partir de las dimensiones de la campana pude calcular el caudal de captura, que este caudal de captura se calcula con las dimensiones de la campana multiplicado por la velocidad de captura. El caudal me dio 0,84 metros cúbicos por segundo.
Después seguí con el cálculo de pérdida de carga por conducto H1. Esta pérdida de carga está compuesta por la fricción del conducto y la longitud del conducto. Para hallar la fricción del conducto tuve que ir al nomograma de 4 entradas y entrar con los datos de caudal y de velocidad de conducto. A partir de ahí pude determinar el dato de fricción, que me dio 0,56 milímetros de columna de agua por metro, y el diámetro del conducto, que me dio 30 centímetros. Pero como el nomograma está hecho para una rugosidad de 0,005 y yo elegí un conducto con una rugosidad de 0,002, tuve que aplicar un factor de corrección, que este factor de corrección es 1,46. Incluyo este factor de corrección en la fórmula y me da que la pérdida de carga por conducto es de 4,9 milímetros de agua. Después seguí con la pérdida de carga por accesorios H2. Este cálculo está compuesto por K, que es el factor de pérdida del accesorio, y Hc, que es la energía cinética. Esta energía cinética se puede calcular por fórmula o determinar por tabla. Yo la determiné por la tabla que relaciona la velocidad de conducto con la velocidad de presión, y como yo elegí una velocidad de 12 metros por segundo, el Hc, o sea la energía cinética que obtengo, es de 8,8 milímetros de columna de agua. Con este cálculo y con este dato, y con el dato del accesorio, que yo elegí un accesorio de un codo de 90 grados, busqué la tabla para un codo de 90 grados y elegí un factor de pérdida de 0,26. Con estos dos datos, la pérdida de carga por accesorio me dio 2,29 milímetros de agua. Después seguí con el cálculo de pérdida de carga por campana H3. Este cálculo se da con la energía cinética y con el factor de pérdida de la campana. Como yo para la campana elegí un ángulo de 80 grados y era una campana rectangular, recurrí al gráfico para determinar cuál era el factor de pérdida de la campana. El factor de pérdida me dio 0,2. Entonces, con el dato de energía cinética, que ya lo tenía anteriormente, y con el dato de factor de pérdida, calculé el H3, que me dio 10,56 milímetros de columna de agua. Este es el gráfico en el que determiné el factor de pérdida de la campana. Entonces, teniendo las tres pérdidas de carga, por conducto, por accesorio y por campana, la pérdida de carga total es la sumatoria de estas tres. Entonces en el tramo 1A, la pérdida de carga total me dio 17,75 milímetros de columna de agua. Con el resto de los tramos, los cálculos fueron bastante similares. En el caso del tramo 2A, primero dimensioné la campana. Con las dimensiones de la campana pude determinar el caudal, y una vez con el caudal pude calcular la pérdida de carga por conducto. La pérdida de carga por conducto en este caso me dio 5,25 milímetros de columna de agua. En el caso de la pérdida de carga por accesorios, como este tramo no tiene accesorios, el valor es igual a 0. En lo que respecta a la pérdida de carga por campana, como en este caso la campana le di un ángulo de 130 grados, le corresponde un factor de pérdida de 0,38. Con estos valores determiné que la pérdida de carga por campana es de 12,14 milímetros de agua. Y una vez que tuve las tres pérdidas de carga, sumé la pérdida de carga total, la cual me dio un valor de 17,39 milímetros de columna de agua. En este punto llegamos al punto A, es decir, llegamos a un nodo, y en todo nodo se debe verificar el equilibrio de la presión estática.
Para verificar este equilibrio se usa el método de equilibrio por diseño, en el cual se debe verificar cuál es la diferencia entre las pérdidas de carga de los ramales. El cálculo consiste en hacer la diferencia de ambos tramos que confluyen en el nodo y obtener un valor de porcentaje. Este valor de porcentaje tiene que ser menor al 5% para que sea aceptable y no sea necesario recalcular uno de los dos tramos. En este caso, el método de equilibrio por diseño me dio una diferencia del 2% y como es un valor menor al 5% es aceptable, por lo que quiere decir que no es necesario hacer un recálculo de ningún tramo. El valor que queda en el punto A como valor de pérdida de carga es el mayor valor, es decir, 17,75 milímetros de agua. Después seguí con el cálculo del tramo AB. En este caso, el caudal es la sumatoria de los dos tramos anteriores, del tramo 1A y el tramo 2A. Con el dato del caudal pude calcular la pérdida de carga por conducto, H1. El factor de corrección se mantiene igual, ya que la rugosidad es la misma, y me dio una pérdida de carga de 2,1 milímetros de columna de agua. En lo que respecta a la pérdida de carga por accesorios, en este tramo el accesorio es la T del punto A, que une los dos tramos anteriores con este tramo AB, y esta T tiene un ángulo de 60 grados, por lo que el factor de pérdida para una T de 60 grados es de 0,44 según tabla. Con este dato calculé la pérdida de carga, que me dio 3,87 milímetros de columna de agua. En lo que respecta a H3, en este caso como no hay campana, la pérdida de carga es en el nudo. ¿Qué quiere decir que la pérdida de carga es en el nudo? Es la pérdida de carga de los tramos anteriores. La pérdida de carga de los tramos anteriores era 17,75 milímetros de columna de agua. Por lo que cuando hago el cálculo de la pérdida de carga total, la pérdida de carga en el tramo AB es de 23,72 milímetros de columna de agua. En el caso del tramo 3B, de igual manera que con el tramo 1A y 2A, lo primero que hice fue dimensionar la campana. A partir de eso calculé el caudal de captura y una vez con el caudal de captura empecé a calcular las pérdidas de carga. Con el caudal entré al nomograma, que me dio una fricción de 1,45 milímetros de columna de agua por metro, y con el factor de corrección por rugosidad, que sigue siendo el mismo, y la longitud de 5 metros en este caso, me dio una pérdida de carga por conducto de 10,58 milímetros de columna de agua. En este tramo, como no hay accesorios, la pérdida de carga por accesorios H2 es igual a 0. Luego, la pérdida de carga por campana se calculó teniendo en cuenta que la campana en este caso tiene un ángulo de 130 grados. Para una campana de un ángulo de 130 grados le corresponde un factor de pérdida de 0,38. Entonces se introdujo este valor en la fórmula junto con los valores de energía cinética y se obtuvo un valor de pérdida de carga de 12,14 milímetros de columna de agua. Como pérdida de carga total del tramo, obtuve un valor de 22,72 milímetros de agua. En este punto, al llegar al punto B, como el punto B es un nodo y en todos los nodos se tiene que verificar el equilibrio de la presión estática, se volvió a recurrir al método de equilibrio por diseño. En este caso se tomó como tramo que va a quedar fijo el tramo AB y como el que posiblemente se tenga que recalcular el tramo 3B. Se hizo el cálculo y la diferencia de las pérdidas de carga dio un porcentaje de 4,21%. De nuevo
dio un porcentaje menor al 5%, lo que quiere decir que no es necesario recalcular ningún tramo. Y como pérdida de carga en el punto B, quedó el mayor valor de pérdida de carga, es decir, 23,72 milímetros de columna de agua. En el tramo BC, el caudal es la sumatoria de los tramos AB y el tramo 3B. Con este caudal pude calcular la pérdida de carga por conducto. Luego calculé la pérdida de carga por accesorios. En este tramo el accesorio también es una T de 60 grados, por lo que el factor de pérdida es de 0,44. Y la pérdida de carga en el nudo es de 23,72 milímetros de columna de agua, es decir, es la pérdida de carga de los tramos anteriores, ya que no hay campana. Por lo que la pérdida de carga total en el tramo BC me dio de 28,87 milímetros de columna de agua. En el caso del tramo CD, en este tramo se encuentra el equipo de tratamiento de aire, por lo que no hay conducto y no hay accesorios, entonces H1 y H2 es igual a 0. La pérdida de carga en el nudo está compuesta por lo que es la pérdida de carga de aguas abajo y la pérdida de carga propia del equipo de tratamiento. Para la pérdida de carga del equipo de tratamiento se adoptó una pérdida de 80 milímetros de columna de agua. Entonces H3 me dio 108,87 milímetros de agua. Y como H3 es la única pérdida del tramo, la pérdida de carga total es igual a H3, es decir, 108,87 milímetros de columna de agua. El caudal del tramo DE es el mismo caudal que el del tramo BC, y como en este tramo existe conducto, va a existir una pérdida de carga por conducto. La pérdida de carga por accesorios va a ser 0 porque no hay accesorios en este tramo, y la pérdida de carga H3 va a ser la pérdida de carga de aguas abajo, es decir, 108,87 milímetros de columna de agua. Por lo que la pérdida de carga total del tramo va a ser la sumatoria de H1 y H3. El tramo EF es el tramo del ventilador, por lo que al no haber conducto, el valor de H1 es 0. El valor de H2 va a tener un valor, ya que en este caso existe un accesorio de ingreso al ventilador, debido a que el conducto que estoy utilizando es de sección circular y va a ingresar a la boca del ventilador, que tiene una forma rectangular. Entonces en este caso se utiliza la siguiente fórmula de H2, que contempla la energía cinética y el factor de pérdida del accesorio de succión con transición. Este factor de pérdida es de 0,17, por lo que el valor de H2 es 10,29 milímetros de columna de agua. El valor de H3 es el valor de la pérdida de carga de aguas abajo, por lo que la pérdida de carga total del tramo me da 120,44 milímetros de columna de agua. Y el último tramo es el tramo FG, en el que el caudal es el mismo que en los tramos anteriores. Existe una pérdida de carga por conducto. La pérdida de carga por accesorios es 0, ya que no tiene accesorios el tramo. Y la pérdida de carga H3 es la pérdida de carga aguas abajo, por lo que la pérdida de carga total me da 121,72 milímetros de columna de agua. Al ser el último tramo, este valor es el valor total de pérdida de carga de toda la instalación. Por último, con el valor del caudal, la pérdida de carga total de la instalación y la aceleración de la gravedad, determino la potencia necesaria del ventilador, la cual da aproximadamente 1,5 kW, lo que es igual a 2 HP. Con esto terminamos de dimensionar toda la instalación de ventilación localizada. Para desarrollar el tema de protección contra incendio, se irán contestando las siguientes preguntas. Existen 4 métodos de extinción de incendios: eliminación, sofocación, enfriamiento e inhibición. El método de eliminación consiste en atacar al combustible, que puede ser directamente, mediante la separación física de los combustibles, o indirectamente, buscando refrigerarlos.
El método de sofocación busca atacar al comburente, es decir, que el fuego se quede sin aire. Esto puede darse con un material incombustible, es decir, tapándolo con una manta ignífuga, cerrando puertas y ventanas para que se quede sin oxígeno, o mediante la proyección de un gas inerte. El método de enfriamiento busca bajar la energía del fuego mediante la disminución de la temperatura, evitando así que se propague el incendio, mientras que el método de inhibición busca detener la reacción en cadena que se da entre los átomos. Para desarrollar la clasificación de matafuegos, primero se debe nombrar la clasificación de fuegos que existe. El fuego de clase A, por ejemplo, que se da en materiales combustibles sólidos, como puede ser papel, madera, cartón, etc. El fuego de clase B, que se da en la superficie de líquidos inflamables, como puede ser aceite, gasolina, pinturas, etc. Los fuegos de clase C, que se da en equipos o sistemas eléctricos energizados, como computadoras y televisores. Los fuegos de clase D, que se desarrollan en metales combustibles o reactivos, como puede ser el aluminio, el magnesio, el cobre, etc. Y por último, el fuego de clase K, que se da en los extractores y los filtros de campanas de cocina, ya que allí se acumula mucha cantidad de grasa. Una vez desarrollada la clasificación de fuegos, se puede mencionar que los matafuegos se clasifican en base a su agente extintor, que son 9. Estos son agua pulverizada, agua a chorro, CO2, espuma física, polvo seco normal, polvo seco polivalente, polvo seco especial para metales, acetato de potasio y sustitutos de halones. Y se clasifica también en cuanto a los fuegos que ataca. Por ejemplo, el de agua pulverizada ataca fuego de clase A y B, el de agua a chorro, fuego de clase A, el de CO2, fuego de clase A, B y C, y así sucesivamente. El concepto de carga de fuego representa el peso equivalente en madera capaz de producir el calor equivalente que produciría la combustión de los materiales del sector de incendio. Para el cálculo de carga de fuego se tiene en cuenta el poder calorífico del material y la cantidad. La cantidad en este caso era dato y el poder calorífico se investigó para cada tipo de material. Con la sumatoria de los calores desarrollados por cada material se obtuvo el calor desarrollado total. Este calor desarrollado total se lo dividió por el poder calorífico de la madera, obteniendo así el peso en madera. Este peso en madera se lo utilizó para calcular la carga de fuego. La carga de fuego se calculó mediante la división del peso en madera y la superficie del depósito, el cual es de 1100 metros cuadrados. Entonces, la carga de fuego dio 8,14 kilogramos sobre metros cuadrados. Dado que en el depósito hay materiales muy combustibles, como son la madera y el papel, la clasificación que se le da para estos materiales es de un riesgo 3. Y una vez determinado el riesgo y sabiendo que la carga de fuego nos dio un valor menor a 15 kilogramos sobre metros cuadrados, la resistencia exigible al fuego es de 60 minutos. Por tabla se determina que el factor de ocupación es de 30 metros cuadrados por persona. Luego, con este dato, también se calcula la cantidad de personas a ser evacuadas. En este cálculo entra en juego la superficie del local, por lo que la cantidad de personas a ser evacuadas es de 36 personas. Con el dato de cantidad de personas a ser evacuadas se calcula el dato de unidad de ancho de salida, el cual da 0,36. Sin embargo, por decreto, cuando n, o sea, cuando la unidad de ancho de salida es menor a 2, de todas formas se adopta dos anchos de salida de 0,55 metros cada uno, por lo que el ancho de salida resulta ser 1,1 metros. Y como este mismo cálculo arrojó menos de 3 unidades de ancho de salida, alcanza con colocar un solo medio de escape. Como la ley indica que cada 200 metros cuadrados se tiene que colocar un matafuego, con el dato de la superficie del depósito se calcula la cantidad de matafuegos a colocar.
pero como no dio un número exacto, se sobredimensiona a 6 matafuegos. Debido a que los materiales que están en el depósito producen un fuego de clase A, los matafuegos que se van a colocar son de 5 kilogramos cada uno y el agente extintor va a ser agua pulverizada. En cuanto al potencial extintor, como ya vimos que los fuegos que se producen por los materiales son de clase A y la carga de fuego es menor a 15 kilogramos sobre metros cuadrados, el potencial extintor que se determina es 1A. En cuanto a las condiciones específicas, la condición de situación habla de una condición cuando el depósito se encuentra en zona urbana. Como el depósito se encuentra en zona industrial, esta condición no aplica. En cuanto a las condiciones específicas de construcción, la condición C1 habla de ascensores y montacargas, dando a entender que en el lugar hay más de un piso, pero como en el depósito solamente hay planta baja, esta condición no aplica. En cuanto a la condición C3, habla de que el sector de incendio no puede tener una superficie mayor a 1000 metros cuadrados. Como nuestra superficie tiene 1100 metros cuadrados, es necesario efectuar subdivisiones con muros. En cuanto a la condición C7, habla de que los materiales en estado líquido deberán adoptar medidas que aseguren la estanqueidad del lugar que los contiene. Como en nuestro depósito solamente contenemos materiales sólidos, esta condición tampoco aplica. En cuanto a las condiciones de extinción, la condición E3 determina que para una superficie mayor a 600 metros cuadrados se deberá cumplir la condición E1. Como nuestro depósito tiene una superficie de 1100 metros cuadrados, se debe cumplir la condición E1, la cual habla de que se tiene que instalar un servicio de agua para extinción que debe ser determinada por los bomberos. En cuanto a la condición E11 y la condición E12, ambas hablan de la existencia de más de un piso en el depósito. Como en el depósito solamente existe planta baja, ninguna de las dos aplica. En cuanto a la condición E13, como nuestro depósito tiene una superficie mayor a 250 metros cuadrados, tiene que haber un camino de ronda a lo largo de todos los muros y entre las estivas. Con esto terminamos lo que es el desarrollo de práctica de fuego. Muchas gracias.